Bien, voy a hacer entonces solo un saludo de bienvenida a esta tercera mesa del simposio sobre filosofía en Chile, donde vamos a tener dos intervenciones, una de Walter Bugueño y otra de Luca de Vittorio. Yo sugiero que hagamos las dos exposiciones y abordemos las preguntas al final. Así los dos alcanzan a tener bien sus 20 minutos de exposición sin que nos lo pongamos en riesgo. ¿Les parece? ¿Sí? Sí. Sí. Bien, entonces le encargo como una breve autopresentación antes de comenzar la exposición. Terminando la autopresentación, le empiezo a contar el tiempo de los 20 minutos. ¿Ya? Bueno, mi nombre es Walter Bugueño Carvajal. Estudié Pedagogía en Historia y Geografía y licenciatura en Historia en la Universidad Playa Ancha. Egresé del Magíster de Filosofía y Axiología Política de la Universidad de Chile. Tengo un Magíster de Gestión y Liderazgo Educacional, así como también uno de Gobierno y Gerencia Pública, que es el que se asocia a mi labor como funcionario público del Ministerio del Trabajo. Y actualmente ahora estoy realizando la carrera de Derecho, así que más allá de todas esas cosas, lo importante es la experiencia de vida, ¿no? Eso es lo que me mueve a mí, y de ahí parto, bueno, ahí va a partir también el texto que vamos a hablar. Así que eso, ¿no? 39 años, padre de 3 hijos, felizmente casado, así que bien, eso. Gracias, Walter. Entonces, Eh, escuchamos tu intervención. Bien, voy a abordar un tema que tiene bastantes percepciones, no deja a nadie indiferente y que convivimos con ella de manera invisible hasta que se nos presenta, y que es la muerte, es lo fatal, ¿no? Lo inmanente. Para aproximarnos a esta problemática, voy a tener ahí el apoyo de autores como Rubén Darío y Lo Fatal, como Pessoa Belli, Tarde en el Hospital, Nada, el capítulo 3 de El mundo como voluntad y representación de Schopenhauer, algo de Nietzsche en Humano, demasiado humano, y otros textos que van a salir ahí a la luz, ¿no? Bien, ¿cómo empezar a hablar de lo que no se habla, de lo que se evade, de lo inevitable? Concretamente, las ideas rectoras de la muerte, la eternidad, de lo etéreo, lo trascendente y otros son, en resumen, el problema del ser. Y acá me quiero detener. Y quiero ser también, por lo tanto, una posición. Para mí, el problema del ser es este, ¿no? ¿Cómo resolvemos lo que a nosotros nos aqueja, ¿no? Como sujetos titulares de las experiencias de vida, como quienes ejercemos un derecho, entre comillas, respecto de cuando vivimos la muerte, o cómo vivimos la muerte, o cómo vivimos nuestra vida en sí y para sí. Entonces, estos nichos filosóficos literarios a explorar, a explotar y a exponer, tienen un manto, y ese manto es, como decía al principio, el libro de la vida. Hay algo que nos conmueve, hay algo que nos mueve, hay algo que nos es indiferente, pero que está siempre instalado en nuestras fibras últimas e íntimas del ser, que por más que sea nuestro, ¿no? Refuerzo la tesis, se le teme, se le invisibiliza, se le adormece, porque a varios nos puede dañar, nos puede incomodar, nos puede perturbar, nos puede descolocar, o ligeramente nos es indiferente. Si nosotros lo llevamos al terreno del saber, es aquello de lo desconocido o por lo descubrir. Dicho de otro modo, se observa una ausencia de un ritmo que dé un sentido a la vida y a la muerte. Lo fatal,
Por tanto, la otra ribera se posiciona de todo ser, porque es en parte el proceso que todos deben vivir, pero que nadie lo entiende como cotidiano. Como les decía, para poder desarrollar este ensayo es necesario acercarnos o tener muy presente a Rubén Darío, a Pessoa Delis, Schopenhauer, Se nos pegó, Walter. Ahí salió, a ver si reconecta. ¿Cómo está, Walter? ¿Puedes continuar? Ahora sí. Bueno, volviendo entonces, hay algunos que se sienten arrojados, ¿no? en este mundo, ¿no? Siendo un parafraseo de Heidegger. Quienes creen en un ser omnipotente encargado de guiar la vida de los seres humanos se tranquilizan, ¿no? O se consuelan dando respuesta a que esta duda, en la medida del propio despliegue de su vida y de los que dudan de la misma, existe una conformidad, simplemente vivir, ¿no? Sin perjuicio que en algún momento va a llegar lo que tenga que llegar de parte de aquel que los encausa, que los dirige o que le entrega un sentido a su vida y a su muerte también. Lo inevitable puede agobiar, ya sea por la incertidumbre y los traumas que nos sensibilizan, por los temas que se desarrollan en un entorno de una existencia de lo inesperado, debido a que la promesa de nuestra fragilidad es la obsolescencia. Nosotros como autores en esta vía de fines, fines ahí un poco como lo que habla Derrida, ¿no? Llenos de incertidumbre, de desconcierto, de bagajes desgastados, es una expresión de unos ruines tiempos, porque a veces para estos fines de muerte, en vida, somos árboles otoñales o nuevos sin agua, buscando lo íntimo, buscando las fibras últimas del ser. El viaje exploratorio, entonces, de la conquista del exterior está en el yo, que haciendo una síntesis se vuelve un yo saturado, donde hablamos de sí, para sí, en sí y con sí, respecto de lo irreemplazable. Así, nacimiento y muerte pertenecen al fenómeno de la voluntad, diría Schopenhauer. Es en el contacto entre lo que es y lo que se quiere desnudar, es decir, entre ser y no ser nada, como dice Rubén Darío en Lo Fatal, lo que nos mantiene en esta incertidumbre que genera tensiones, una incertidumbre latente, ¿no? En otras palabras, se le teme a la muerte, pero hay una certeza frente a ella. Vamos a morir, definitivamente. Entonces, no hay nada más terrible que estar consciente de lo insoslayable y comenzar a preguntarse sobre el sentido de la muerte, sobre todo a poco de terminarse. Ahí hay una mayor sensibilidad, porque ya la veo más próxima. Y si yo le quiero dar un corte histórico, cada sociedad hay un correlato de su temporalidad respecto de la muerte. Si no, si situamos en 1883 con las leyes civiles, cementerio civil, matrimonio civil, ahí la muerte pasa a ser
parte de una política pública en donde aquellos que mueren tienen un espacio al interior de la ciudad con una legalidad, con una salubridad, donde ahora la ciudad tiene una expresión o una extensión de la misma en una ciudad dormida, como correlato de lo que es ella en sí mismo, desde sus clases sociales hasta su forma de vivir la muerte. Esa es una corrección de un amigo que también colaboró en la construcción del texto. El temor a la vida y por tanto a la muerte, ¿no? Yo la veo como dualidad, no excluyente, sino como dualidad, es saberse despierto y pensarse dormido, enfermo, como diría Pessoa Belis, que fue una señal de criterio y de realidad para la mitad del siglo XX. Para ir ya concluyendo, el laboratorio de experiencias individuales que complejiza la existencia del ser al hablar de lo intransferible, sería el morir, que sería el vivir, toca verdades que sean que están situadas en instituciones y en autoridades, pero que necesariamente siguen inquietando insaciablemente a estas respuestas ontológicas. Un ser lo inevitable, entonces llama a los labores más íntimos del ser, en ausencia, ¿no? Tiene trágicamente la lucidez mental que no hay dolor más grande que el dolor de estar vivo, vivir para morir. Y acá también quiero hacer un punto. Cuando hablamos de lo intransferible, ¿no? Estoy diciendo que acá prima el reino de las percepciones, el reino de las sensaciones. No tenemos, mm, no tenemos a mano el verbo para definir, para describir con certeza, ¿no? O con razón lo que entendemos. Por eso que el título era El sentido de las muertes, no de la muerte, las muertes. Entonces, si vamos a estos autores que les mencionaba, como Rubén Darío, Pessoa Belli, estos autores ya no les susurran al oído a sus lectores, ya no hablan de la patria, sino que hablan derechamente de situaciones que les pasan a ellos como sujetos mortales, como el caso. Lo pertinente acá es que, leyendo a Norbert Elias sobre el tiempo, es que lo lúgubre, la vida que llega a su fin, ¿no? La soledad que está presente ahí también, es que no es fácil responder estas inquietudes, ¿no? No hay una verdad exacta, no hay mapas mentales que desarrollen relieve uniforme de cómo lo vivo o cómo vivo yo lo vivo o lo muerto. Entonces, en ese sentido, el preguntarse de qué se muere cuando se muere, o qué muere, son las preguntas que están ahí instaladas y que refuerzan la idea de lo etéreo, de lo invisible, de lo humano, demasiado humano, como lo diría Nietzsche. ¿Sí? Por último, eh, estas mariposas invisibles, ¿no? que son estas problemáticas del ser, sean arraigadas, ¿no? Y posicionadas en cada uno de nosotros. Son chispas que afloran cuando nos detenemos, cuando las reflexionamos. Más si nos situamos en esta pandemia que hemos vivido.
Walter, no te escuchamos, no sé si tú nos oyes. Conclusión entonces, am, enfatizo lo de las muertes, porque no es una sola, porque no se entiende de manera uniforme a cada uno de los sujetos que vivimos y conformamos esta sociedad. Y en ese sentido, hacerse cargo, ¿no?, de lo inevitable, de lo inmanente, de lo irreemplazable, de lo intransferible, es una de las deudas, ¿no?, que tenemos como sujetos individuados, ¿no?, en esta sociedad que se dice, ¿no?, o que se lee hiperconectada, pero que no está. Eso. Bien, Walter, entonces se han surgido preguntas después de la exposición de Luca, la reunimos con las preguntas que puedan haber a Luca también. Luca también, por favor, comienza con una autopresentación. Hola, en primer lugar, ¿se escucha bien? ¿Sí? Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización, a los asistentes, a Alex, al equipo técnico. Bueno, yo básicamente estudié filosofía, estoy saliendo ahora, a punto de licenciarme, y ese es prácticamente todo mi currículum, así que no tengo mucho que decir. Ah, y soy discípulo de Ervi Faúndez, que está acá presente. Aprovecho de mandarle un saludo. Bueno, mi presentación es súper concisa. Fue levemente motivada un poco por el momento histórico que estamos viendo, o que venimos viendo hace un tiempo, sobre la capacidad que tiene, digamos, o sea, que trata sobre la capacidad que tiene una comunidad política para procesar un conflicto, para dimensionarlo y, obviamente, para elaborar las directrices que permitan su superación, asumiendo que no es deseable o no es bueno vivir en conflicto permanente. Bueno, comúnmente se contraponen, digo, en sentido común, en los medios, qué sé yo, se contraponen dos como vías antitéticas para resolver los conflictos. Por un lado está el diálogo, que es propio de una democracia y de una sociedad consciente, digamos, de la pluralidad interna de intereses que la constituye y la atraviesa. Pero también por otro lado está la violencia. El segundo medio para resolver los conflictos, que es cuando ya los canales pacíficos están agotados o fueron derechamente ineficaces también para satisfacer determinados conjuntos de aspiraciones, que de alguna manera se interpretaban como urgentes o relevantes. Bueno, en este escenario es un terreno compartido, como decía, en el debate político, social, la defensa del diálogo como un espacio racional para resolver los intereses diversos. Y de esa manera se llegan a acuerdos, cuando se emplea el diálogo, se llegan a acuerdos que satisfacen también a las partes involucradas, que se logran consensos a la hora de perseguir objetivos comunes y también se concuerdan medios que permiten perseguir esos mismos fines compartidos. Pero esta es el meollo de presentación. La pregunta por las condiciones del diálogo como que siempre está ausente en esos llamados, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las condiciones para un diálogo auténtico? Porque cómo se trata el asunto pareciera que el problema solamente descansa en la voluntad de las partes que participan del diálogo o que participan del conflicto, y no del marco, del trasfondo que permite que el diálogo, digamos, se desenvuelva. Aquí es donde entra Umberto Giannini, filósofo chileno muy conocido, que tiene una noción que es central en su filosofía, que es la experiencia común. Y esta idea en verdad implica varias cosas, un poco difusa a veces, pero eso es porque es muy amplia. En palabras suyas, permite la convergencia de temporalidades digregadas, el encuentro de experiencias individuales en una visión de mundo compartida
Implica también la reunión de sujetos particulares en torno a un conjunto de ideas, creencias, valores, gestos, palabras que a su vez nos identifican como una comunidad histórica y socialmente definida. A su vez, la experiencia común permite nuestra propia autocomprensión como sociedad, haciéndonos habitantes conscientes de la densidad de un espacio y un tiempo histórico delimitado. Este sustrato en la experiencia común, de alguna manera como que nos antecede, pero también nos excede, nos hace partícipes de una sensibilidad común, también, de una forma de ser en común. Abro comillas, nuevamente. La experiencia común tiene un poder cohesivo que hace que los individuos que la aportan y la expresan se hagan señas de reconocimiento, de convergencia y emparejamiento. Digamos, yo creo que todas las modulaciones singulares de la experiencia de vida particular de cada uno remiten en alguna medida a este como subsuelo que estructura esa experiencia de vida, que la condiciona y a la vez la atraviesa. Pero poniendo esto en términos más prácticos, esta idea también provee criterios para jugar conductas como buenas, malas, como racionales o irracionales, como despreciables o admirables, etc. Hace posible la transferencia de nuestra experiencia íntima del mundo. Esto es la exteriorización social de nuestra interioridad vital. Posibilita, en último término, un vínculo o una interacción propiamente humana. Es lo que hace que el lenguaje sea más que un convencionalismo arbitrario o un naturalismo mecanicista, ya que la experiencia común es lo que mueve el sentido compartido que se desliza en cada interacción social y de alguna manera coordina y traslada distintas vivencias del mundo entre los sujetos. La experiencia común, a mi juicio, hace posible la vida en sociedad, en último término. O lo que hace, o es lo que hace que esta no sea una mera aglomeración de átomos aislados, sino que, por el contrario, la comunión de proyectos y formas de vida, de intereses y de anhelos disímiles. Lo que congrega creencias e ideas contrapuestas dentro de un mismo mundo compartido. Ahora, yo sostengo que esa experiencia común, en este momento histórico que estamos viendo como país, se encuentra de alguna manera como fracturada, agrietada, se encuentra en crisis. ¿Y por qué? Porque me parece que los niveles de desigualdad social que caracterizan a nuestra sociedad impiden que de alguna manera compartamos y nos ubiquemos dentro de un marco de referencia vital que nos permita convivir y reconocernos como integrantes de la misma colectividad histórica, como de la misma sociedad. O por ejemplo, cuando uno prende el matinal y ve que a la gente que entrevistan hablan del otro Chile, porque hay dos Chiles, y cada uno con su forma de vida distinta. Está como el Chile de los privilegiados y el Chile, digamos, del pueblo, como ese clivaje en oligarquía-pueblo, o elite-pueblo, perdón, que termina al final dividiendo al país en dos, como que señala o indica, creo, algo así como una experiencia común que está como fracturada. Entonces, si el diagnóstico, si esto es correcto, o sea, si en verdad pasa lo que acabo de decir, entonces la función cohesiva que se cumplía con la experiencia común sería desactivada, el reconocimiento mutuo se vuelve al final desconfianza recíproca, los significantes compartidos remiten a significados distintos, los conceptos e ideas traducen pensamientos diversos. Se abren abismos infranqueables entre creencias y los valores se sostienen y se defienden independiente de sus aspectos y los afectos en otros. Bueno, en último término, las experiencias de vida son tan disímiles y se encuentran tan desajustadas unas de otras, y al final se vuelve imposible sacar los conflictos que surgen en la vida cotidiana a través de marcos de referencia compartidos, podemos decir marcos dialógicos compartidos, porque las proposiciones, los conceptos, los juicios, etcétera, en esas dinámicas aparecen, se inscriben en visiones del mundo que son inconmensurables unas con otras. Bueno, esto en un sentido muy particular. Diego Castro, que es un teórico de la argumentación, habla en un paper que se llama Argumentation and Persistent Disagreement, argumentación y desacuerdos persistentes, sobre los deep disagreements, los desacuerdos profundos.
y los define como aquellos desacuerdos que no pueden ser resueltos por la percepción racional de un determinado punto de vista tomado como aceptable. O sea, ese resultado no es lograble en los desacuerdos profundos. Incluso después de la completa presentación de razones y argumentos, las partes siguen prácticamente igual que al comienzo. La disensión se mantiene intacta. Puede que después, digamos, uno haya aprendido más, después de la discusión uno haya aprendido algo, o quizá haya sentido una cierta satisfacción en ejercitar sus habilidades racionales de argumentación, qué sé yo, pero el punto de inicio es exactamente el mismo que el punto final, que es la disensión. Y esto es por la siguiente razón, porque los desacuerdos profundos son aquellos en los que las partes no comparten el trasfondo necesario para la resolución del conflicto. En la argumentación normal, entre comillas, las partes comparten un amplio contexto de creencias y preferencias comunes. Eso incluye también procedimientos para resolverlos y también criterios para validar la opinión y la afirmación. Pero en el caso de los desacuerdos profundos, esta situación no se da, por lo que son inmunes a la apelación de hechos y persisten aun cuando las críticas son respondidas, la evidencia es presentada y las razones pueden ser impecablemente defendidas, pero aún así persiste el desacuerdo. Es típico el caso, por ejemplo, cuando uno discute con un antivacunas y le puede presentar toneladas de evidencia empírica de por qué las vacunas son efectivas, pero hay algo que no alcanza como a convencerlo racionalmente, es porque el marco o el trasfondo o el sistema de proposiciones mutuamente apoyadas, que consisten en paradigmas, modelos, estilos de pensar, de actuar, etcétera, que constituyen, en último término, una forma de vida, no es conciliable con las proposiciones o la evidencia o los hechos que la contraparte le presenta. Bueno, con esto y volviendo al problema anteriormente presentado, yo creo que las situaciones de desigualdad social coadyuvan a la formación de una sociedad en donde estos desacuerdos proliferan ampliamente. Y esto nuevamente ocurre porque las experiencias de vida de los integrantes son demasiado disímiles para ubicarse en un espacio o un terreno común en donde la discusión y el diálogo puedan desplegarse satisfactoriamente. Y con esto no quiero decir que los desacuerdos persistentes sean malos o inherentemente malos, o que no es bueno que exista determinada pluralidad de formas de vida, ya que eso en último término también constituye la riqueza de una sociedad internamente diversa, plural, etc. Pero yo lo que pienso es que no es bueno que estas disensiones límites, sean producto del sometimiento a condiciones injustas de vida o que sean resultado de externalidades sociales debidas a la configuración de determinado sistema político y económico. Cuando son producto de esa situación o cuando cierto escenario político y social en virtud de la propia organización que genera, fomenta estas disensiones, eso no es bueno, no es deseable que pase. Ahora bien, como se desprende de todo lo anterior, este no es un problema solamente como procedimental o metodológico sobre el diálogo, sino que además tiene una dimensión subjetiva muy profunda, creo yo. ¿En qué sentido? Bueno, volviendo a Giannini, este autor tenía una idea muy atractiva, que es la de conciencia hospitalaria. Quiere decir lo siguiente, bueno, dentro del diálogo como acontecimiento que irrumpe en la rutina para transgredirla, en donde los participantes se abren a la disponibilidad del otro, poniendo en riesgo también la continuidad de sí, existen dos puntos de vista de este suceso, o sea, dos maneras de mirar el diálogo. Está el punto de vista objetivo, que debe estar regido por el principio de verdad, ya que el objetivo es la revelación o la explicitación de una experiencia común que de alguna manera está latente y en disputa, y esto es la medida en que, como vimos, constituía tanto un conocimiento teórico como una valoración práctica de las cosas que a su vez superaba como un criterio válido para sacar dificultades que emergían en la vida cotidiana. Ese es un punto de vista. Pero hay otro punto de vista, que es el punto de vista subjetivo, en donde el diálogo es regido por un principio de veracidad. Que ese principio de veracidad es producto de una conciencia hospitalaria que trata a las ideas como huéspedes más que como propiedades personales. Esto quiere decir, a mi parecer, que el principio de veracidad, a diferencia del principio de verdad, es eminentemente subjetivo o intersubjetivo, pero no objetivo. Y esto es la medida en que depende del grado de aceptación que tenga el receptor de alguna afirmación. ¿Cómo procesa esa afirmación? ¿Y qué carácter le da? ¿Qué valor le da? En ese sentido, por ejemplo, hay verdades científicas, y de nuevo al pie,
en el libro de la reflexión cotidiana que habla sobre. Muy interesante. Hay verdades científicas que no son veraces para gran parte de la gente. Que tengo, o sea, comúnmente en la sociedad hay ciertas formas de pensamiento que no coinciden necesariamente con las verdades, por ejemplo, de la física o, o de otras ciencias, porque no se acoplan a la experiencia de vida de las personas. En el caso, siempre se me ocurre este ejemplo, no sé si es muy bueno, pero si le preguntan a alguien por el tiempo, que si el tiempo probablemente te apunta el reloj y no te diga que es una dimensión del espacio, qué sé yo, o que solo existe velocidad y el tiempo. No, básicamente van a apuntar el reloj porque esa es la manera como vive esa noción. Esa es la verdad o la veracidad que constituye para esa persona esa noción. Eh, entonces, en la dimensión subjetiva del diálogo no se juega la densidad objetiva de las cosas, sino la afección subjetiva de la disputa. De la disputa de las cosas. Y esto es así, como ya decíamos, en virtud de una conciencia hospitalaria. Y es aquella que sabe deshacerse de las ideas que anteriormente defendía, que puede también apropiarse de otras que rechazaba, que puede remitir algunas a sus pares y acoger otras de los mismos. Un flujo de aceptación, de entrega. Esa es la conciencia hospitalaria. Pero para mí la conciencia hospitalaria no es sino otra forma de decir que existe algo así como la comunidad del pensamiento, en donde los individuos son como usuarios de una lengua, de unos códigos, de unos conceptos, de una idea, que de cierta manera hallamos ahí, que nos anteceden y nos heredan también un mundo de otros que pasaron por esta misma condición. O sea, el hecho de que no seamos dueños de la idea, de las ideas, indica que hay como un sustrato superior, no sé, sin darle ninguna densidad ontológica a este sustrato, que nos desborda como individuos y que es de la que somos usuarios. Ya, en el gesto humilde en el que nos reconocemos como propietarios de la idea y solo la dejamos fluir, se manifiesta esa comunidad del pensamiento de la que los individuos somos meras inscripciones provisorias. Bueno, pero esta conciencia hospitalaria tiene como un reverso negativo. Es otra figura que no tiene un nombre propio ni el, de hecho creo que ni siquiera, no sé si, no recuerdo haber leído algo como esto, pero ese reverso negativo de la conciencia hospitalaria consiste en la apropiación de ideas, en sentirnos dueños de ellas, etcétera, que es lo que se podría llamar una conciencia patronal. Ese nombre se lo puse yo. Porque no hay un acogimiento para un posterior recogimiento y apertura, sino como un apoderamiento avaro y avaro de las ideas y una clausura como ensimismada, en sí egoísta. Según Claudio Durán, que es otro teórico de la argumentación, esto ocurre por un hecho muy simple, porque esta actitud se afinca en nuestra propia identidad. Es una dimensión, porque una dimensión de la identidad se relaciona o se verifica en las ideas, en las creencias y en las convicciones que reconocemos como nuestras. De ahí que, aunque no únicamente construimos una identidad que viene a ser la imagen que queremos proyectar al mundo. O sea, la conciencia patronal es producto de la consecuencia que tendría existencialmente para la propia subjetividad el despojo de una parte de sí, la renuncia a una dimensión constitutiva de su ser más íntimo, de que las ideas están como asociadas o ancladas a la propia configuración vital del individuo. En este sentido, pero por otro lado, Maturana tiene un libro que se llama Emociones y lenguaje en educación y política, donde sostiene una tesis bastante contraintuitiva, que es que todo sistema racional reviste un componente que opera como su fundamento y que es el componente emocional. O sea, lo emocional es el fundamento de cualquier sistema o conjunto de razones, eh, o cualquier estructura racional. Como que el sistema racional viene a justificar o a darle sentido al componente emocional, que es un componente más íntimo y existencial. Por eso, en ese sentido, lo racional no es como se piensa tradicionalmente, como lo que tiene validez universal independiente de lo que hacemos o de cómo vivimos, sino que, por el contrario, se fundan premisas establecidas a priori que elegimos simplemente porque nos gustan o porque coinciden con nuestros intereses, con nuestras preferencias y con nuestras creencias. El sistema racional vendría siendo la estructura de razones que uno produce o adquiere para justificar esas premisas que son de otro orden, son de otro carácter, como que no se mueven en el mismo plano.
uno es un plano más fundamental que el otro, el plano emocional. De hecho, por eso en teoría de la argumentación se diferencian modelos emocionales de modelos racionales de argumentación. Como por ejemplo, cuando yo discuto con alguien sobre el cuarto retiro, ya que está en boga eso, y le explico que técnicamente aumentaría la inflación porque eran más recursos, bla, 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 es un problema, digamos, racional. Uno tiene que presentar su argumento, eh, etc. Pero si uno ve una pareja en la calle y, no sé, el tipo le dice a su pareja, como, es que tú no sabes cómo me siento, tú nunca entiendes cómo me siento, ese tipo de discusión es un tipo de discusión emocional, como que refiere a otro orden, no hay que presentar razones. Em, bueno, ese fue el ejemplo que se me ocurrió ayer. En este sentido, en ese mismo sentido, perdón, están los desacuerdos lógicos, que surgen cuando aparece algún error en aplicar lo que Durana llama las coherencias operacionales derivadas de premisas fundamentales, aceptadas por todas las personas en el desacuerdo. O sea, hay ciertas premisas que no dependen de uno, como por ejemplo las premisas matemáticas. Si yo digo que 5 por 5 es 30, probablemente alguien me haga saber que apliqué mal las coherencias operacionales derivadas de las premisas de la matemática, me va a explicar cómo son las multiplicaciones. Pero existen desacuerdos de otro orden, que son los desacuerdos emocionales o ideológicos, que son los que ocurren cuando la diferencia descansa en premisas fundamentales que cada uno tiene, digamos, personalmente, en base a las cuales uno sustenta su proyecto subjetivo de vida. Y ahí es cuando nos exasperamos, cuando se lleva al límite de la discusión, porque los participantes en el desacuerdo lo ven como amenazas existenciales recíprocas. Por ejemplo, si yo discuto con una amiga que es pro aborto y le comento que el aborto debería estar prohibido, que las mujeres deberían cuidarse, que bla, 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 probablemente, digo, es probable que se enoje o se moleste o eleve la voz o se encolerice, etc. Porque la idea que yo presento no solamente es una idea, digamos, lógica que contraviene sus ideas lógicas que ella sostiene, sino que de alguna manera amenaza una parte existencial de su vida, que es el derecho que tiene, digamos, sobre sus derechos reproductivos, qué sé yo. Entonces, la negación de eso se recibe de una manera distinta. Por ejemplo, cuando uno en una comida familiar discute con un pariente, no sé qué, medio pinochetista, y dice como, sí, no, yo creo que debería volver Pinochet y volver a matar a todos los comunistas, qué sé yo. Probablemente la reacción que uno tenga no sea como que se enoje, ¿no? Porque es una amenaza existencial, ¿no? Bueno, esos son otros ejemplos que se me ocurrieron ayer. Luca, puedes sintetizar para terminar, estamos en el tiempo. Fruta, ya voy a adelantar bastante. Bueno, para sintetizar, ¿qué tiene que ver todo esto con lo anterior? Yo creo que en una sociedad que está atravesada por la desigualdad como la nuestra, con todas las injusticias que eso acarrea, etcétera, se produce una situación en donde la conciencia hospitalaria se trunca y donde las ideas que decimos recibir o entregar no corresponden en absoluto con la experiencia propia que vivimos, ya que su sentido se ha internamente fisurado al depender de situaciones de vida que son demasiado desemejantes entre sí. Voy a adelantar un poco más. Ya, en conclusión, me parece que los llamados al diálogo deberían ir acompañados o antecedidos por la aseguración de condiciones que garanticen un despliegue auténtico del mismo. Y por lo tanto, y este es como el aspecto político de presentación, creo que dentro de esas condiciones está necesariamente la igualación de las trayectorias de vida como una forma para volver a consolidar la experiencia común. O sea, necesitamos construir una sociedad más igualitaria, porque de esa manera nos permite, para permitirnos reconocernos como integrantes y habitantes de una misma comunidad, que nos permite sentirnos interpelados por un régimen democrático que nos considera y que depende de nosotros como nosotros de él. Adelantando todavía más. Bueno, ¿cuál es la forma que yo considero más pertinente para emparejar las trayectorias de vida? Son la educación, digamos, la educación con carácter republicano, la educación, digamos, colectiva, que ponga la vista en la comunidad, con una orientación social, con una visión de país. Y para cerrar, ya como que me comí 120 párrafos, quiero terminar con una cita de Giannini sobre el conflicto educacional, que dice que en el conflicto educacional opera una ofensa,
contra los que no se pudieron educar, contra los que no se pudieron desarrollarse, a los que se les negó el destino. Así se va creando una distancia que ya no es solamente económica, de espacio, de oportunidades, sino que es una distancia afectiva. De esta manera se va digregando la sociedad y se pierde el horizonte común. Mi opinión es que si de verdad queremos una sociedad democrática, dialógica, es un deber político reparar esta ofensa. Eso. Gracias, Luca. Bien, es el momento entonces en que podemos realizar preguntas, comentarios, que podemos abrir la participación a los asistentes. No sé si alguien quiere señalar alguna pregunta o comentario. ¿Yo puedo hacer una pregunta, Luca? ¿Se podrá? ¿O es entre los asistentes? Sí, si es que no han pedido la palabra los asistentes, así que... Perfecto. No, esperemos, pues si alguien quiere hablar. Herbie está pidiendo la palabra y te guardamos el turno, Walter. Hola, buenas tardes a todos. Perdón por estar así, porque tengo una muy mala conexión, así que por eso no puedo mostrar la cámara. Bueno, agradezco la presencia de Luca y si bien él se identificó como discípulo mío, yo creo que ya dejó de serlo hace rato. Él ya es su propio maestro, así que qué mejor que verlo como de manera autónoma e independiente como se está manejando. Y justamente le quiero preguntar a Luca, porque estoy muy de acuerdo con lo que él explicó. De hecho, lo iba siguiendo y un poco adelantándome, diciendo, bueno, se están dando las condiciones de acuerdo al diálogo en nuestra sociedad, y estoy de acuerdo con la conclusión de Lucas. Y por ello le pregunto, si él ve en la convención constituyente ese espacio donde sí se puede lograr ese diálogo abierto, donde se encuentran esas historias personales de distintos ámbitos culturales, en donde encuentran ahí un espacio en donde se puedan encontrar. Además de eso, todos ellos representan a un grupo que los eligió y no ven en ese espacio quizás la posibilidad de ese diálogo, que estoy de acuerdo con él, que no se ha dado en la historia. Pero al parecer, y ahí le pregunto a él si cree que efectivamente esta experiencia de la convención puede constituir como el primer paso para ese diálogo auténtico que necesitamos ya hace rato en nuestro país. Luca, en favor del diálogo, ojalá no tan ¿Breve? extenso. Ya, es una pregunta muy difícil que no sé muy bien cómo responderla, en verdad. Yo la dividiría en dos partes. O sea, no sé si me preguntó, o sea, no sé si la pregunta va un poco por si en la convención se puede dar ese diálogo, digamos, ese diálogo auténtico del que hablé, o si luego de la convención, cuando ya tengamos una carta fundamental, va a ser posible un reencuentro de carácter democrático como el que se aspiraba. ¿Para dónde? No, te estoy preguntando sobre la convención actual, no por el Sobre la convención resultado de la actual. convención. Ya. Bueno, yo no he seguido, o sea, he seguido un poco cercano, lejano a la convención. Creo que pareciera ser que los ánimos están muy crispados y eso creo que es entendible porque es gente que se está tratando de poner de acuerdo para determinar la vida política de la República en los próximos 30 años y por algo que comentaba, las visiones de mundo que se comparten entre, por ejemplo, Teresa Barinovich y alguien de la lista del pueblo son demasiado disímiles para encontrar un punto, para encontrar fácilmente, mejor dicho, un punto de acuerdo respecto a cómo se debería organizar el país. Pero yo creo, y esta es mi parte como más polémica, yo creo que los quórums supramayoritarios, como los 2/3, prácticamente fuerzan a que se busquen esos consensos, a que se busque esa estabilidad dialógica, por decirlo así. De alguna manera, al no tener como eh, agrupaciones o coaliciones con el poder de arrasar como a las otras minorías, de cierta manera estamos obligados a tener que ceder o superar esas diferencias. Porque Diego Castro, con esto termino rápido, Diego Castro hace una distinción entre resolver un desacuerdo y superar un desacuerdo. Superar una salida más amplia. Cuando uno resuelve el desacuerdo es cuando, digamos, un punto de vista convence al otro y llegamos a acordar en ese punto de vista como verdadero.
pero el objetivo social de superar el desacuerdo quiere decir que encontramos un medio para en el que las dos partes quedamos en alguna medida satisfechas. Y quizá no ganamos lo que queríamos, quizá tuvimos que ceder algo que consideramos importante, pero de alguna manera las dos partes quedamos satisfechos. Yo creo que ese quórum fuerza en algún sentido práctico a que se dé una superación del desacuerdo. Esa sería mi respuesta un poco real. Bien, antes de darle la palabra a Walter, Joana también ha pedido la palabra. ¿Puede activar el micrófono? Parece que ahí sí. Más que hacer una pregunta, escuché atentamente a Luca, me parece interesante. Sin embargo, me gustaría como aportar desde un punto de vista de ser parte de esta sociedad. Yo creo que los componentes de las sociedades avanzan y tienen que mutar a estados deseables. O sea, viéndolo desde un punto de vista de la historia, son necesarias estos conflictos, esto que ocurre tanto emocional como racional, para que podamos avanzar, porque no todo lo que esperamos deseable se concreta, pero sí, después de eso hay un avance beneficioso para todos, o sea, que se armen discusiones, que se armen, es parte de lo necesario para poder avanzar como sociedad. Entonces, en resumen, el conflicto verbal es necesario. Esa era mi opinión. Claro, muy de acuerdo contigo, Ivana. O sea, yo cuando dije que no es deseable el conflicto, no sé si lo dije bien, pero a lo que me refería era como no es deseable vivir en el conflicto, digamos. Yo estoy de acuerdo con que en ciertas situaciones históricas, y fueron las que puse en algún momento, cuando los canales democráticos o dialógicos están agotados o son ineficaces, como pasó, creo yo, el 18 de octubre, donde las aspiraciones o anhelos de la población no encontraban correlación con la configuración del sistema político, no podían ser procesadas por el sistema político, entonces evidentemente se da una situación de conflicto o de violencia, de una tensión que escapa, digamos, a esas válvulas democráticas y terminan por otros medios tratando eh, de cambiar esa configuración política y social, ¿no es cierto? Entonces, sí, yo creo que efectivamente el conflicto no es necesariamente malo en ese sentido, como que nos permite mutar, como decías tú, nos permite transformar las formas que tenemos de relacionarnos, pero lo que yo creo que no es deseable vivir en el conflicto, de que llega un punto en que la estabilidad, la armonía y la convivencia pacífica son aspiraciones también deseables en una comunidad política. Y eso es algo que yo creo que está de acuerdo tanto un estalinista hasta un anarcolibertario que nadie le gustaría vivir en el conflicto, sino que lo que se busca es superar el conflicto, digamos. Eso es lo que opino yo. Gracias. Gracias. Bien. Walter, iba a plantear una pregunta. Sí, es que escuchando a Luca es teoría del conflicto todo el rato. Y para mí Dahrendorf se me viene a la cabeza, ¿no? Coset, Marx, ¿por qué no? Simmel, que también lo mencionó, no me equivoco. Ellos entienden una concepción fundamentalmente distinta del conflicto. Entonces, ¿cómo contrapones esos autores, ¿no? con esta lectura, ¿cómo decirla? Que el propósito del conflicto es buscar siempre el consenso, quizás nunca se encuentre. Hay que aprender a convivir con él, no sé, esa es la pregunta. Claro, no sé si el consenso por la superación del conflicto. Hay veces que la forma en que se supera el conflicto tiene, digamos, distintos otros mecanismos como el consenso, está la negociación, está también el acuerdo, digamos, son distintas figuras para superar el conflicto, pero como tú decías, por ejemplo, me citaste a Marx, yo creo que la constatación de que hay un conflicto, por ejemplo, un conflicto de clases, también genera directrices para superarlo. ¿Y cuáles son las directrices? Como
la revolución socialista. Pero supuestamente asumimos que llega un punto, que es el socialismo, el comunismo, qué sé yo, en donde el conflicto de clases, o sea, ese conflicto que está constituido a través de estructura histórica, se disuelve la contradicción de clase que en ese momento imperaba. Entonces, el punto, yo igual yo distingo, que no lo dije, pero yo distingo entre conflicto y antagonismo. Para mí el conflicto tiene un carácter como más singular, más local, de personas individuales que en su vida cotidiana tienen conflictos por distintos motivos, polémicas, qué sé yo, y está el conflicto, o sea, cuando ese conflicto está revestido por posiciones funcionales, estoy hablando de antagonismo. Ahí es cuando se enfrentan, por ejemplo, sociedad civil contra sociedad política, trabajadores contra empresarios, burgueses. Ese tipo de conflicto, como que tiene un carácter más estructural, es el antagonismo. Entonces, cuando digo, ¿es posible superar el antagonismo? Yo creo que sí es posible superar el antagonismo, pero el conflicto como de manera más local o más particular, yo creo que eso es inherente, digamos, a nuestra propia condición humana, digamos, de convivencia con distintos proyectos de intereses que siempre van a ser distintos y que son de alguna manera inevitables. Pero por eso el objetivo de mi presentación era como cuáles son los canales para, o cuáles son las condiciones para poder enfrentar esos conflictos que son, digamos, inevitables. Esos conflictos que emanan de nuestra propia condición humana. Y yo creo que esos canales, no solamente la defensa del diálogo, sino las condiciones que aseguran que el diálogo sea posible. Y con eso, a eso es lo que apuntaba un poco con esa solución que agregó un poco al final sobre la igualación de las trayectorias de vida, que de alguna manera nos haría formar parte de una comunidad un poco más integral y más funcional. Eso. Queda el espacio para alguna otra pregunta o comentario. Bien, yo creo que para situar un poco en este simposio de filosofía en Chile, lo señalaba Herby también a propósito de esta como ausencia de la cohesión, y ya que salió Marx, de estas clases en Chile, ¿no?, que están superpuestas. Es un conflicto histórico desde el siglo XIX. Autores como Bilbao, por ejemplo, lo han explorado bastante agudamente. Y bueno, y Giannini claramente, que fue por donde arrancó Luca, aportó a una búsqueda en este tiempo de lo que podría ser la democracia post-dictadura, ¿no? A partir de la convivencia y del diálogo. Comparto un poco lo que señalaba Luca en torno a que el diálogo es racional y habrá compatibilidad con la violencia cuando la violencia tal vez está en otro terreno que no es el racional, sino que es el irracional. Por ahí pueden haber los conflictos de superación o de igualación de los relatos o de los puntos de vista, o en este caso de las acciones cuando son la violencia, ¿no? Y comentar en torno a Walter, que como que recupera un poco la poesía. Esa es una vieja también tradición filosófica chilena que ha prestado atención en los poetas. Pienso en autores como Luis Oyarzún, más últimamente o tal vez más significativamente y evidentemente en Patricio Marchand, por ejemplo, que han recuperado el relato de la poesía y de los poetas chilenos, ¿no? Y lo último, también pensando en lo que nos plantea Walter cuando nos hablaba de esta como pauta del morir,
Hay unos trabajos preciosos de un filósofo chileno que hizo más carrera en Puerto Rico que en Chile, pero en el último tiempo se ha venido como estudiando su obra, y que es José Echeverría, el, el padre de Rafael Echeverría, y que tiene un libro como algo así como El morir como una pauta ética. Cuando ibas tú exponiendo me hacía mucha relación con los textos de Echeverría. ¿Ya? Pongo estas consideraciones solo para no contextualizar, digamos, y enfatizar este simposio sobre filosofía en Chile. Bien, este simposio continúa mañana a las 10:30, creo que comienzan las exposiciones de mañana, y actividades propiamente del Congreso. Hoy día quedan algunas presentaciones del libro a las que se puede asistir buscándolas en el ingreso al Congreso. Así que los dejo invitados y agradezco a Luca y a Walter se hayan entusiasmado por participar en este congreso y también por ser parte de este simposio. Entiendo que han estado en comunicación con la coordinación por el tema de las certificaciones, así es que no tendrían eso pendiente. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo. Pues muchas gracias a todos, a todas.